Bienvenido a una introducción a la notación de funciones. Si una relación es una función, entonces decimos que la salida es una función de la entrada. Podemos comunicar esta información usando lo que se llama notación de función, que se escribe aquí. Una vez más, se utilizó una notación especial para hacernos saber que la salida es una función de la entrada, por lo que al usar esta notación, observe cómo siempre va dentro del paréntesis. F es el nombre de nuestra función. No tenemos que llamar a la función f, aunque es común llamar a una función f, y a la derecha, tenemos la salida, también conocido como el valor de la función. Como ejemplo adicional, si y es una función de x, donde x es la entrada y es la salida, podemos escribir f de x es igual a y. Usando esta notación, háganos saber que y es una función de x. X es la entrada, y es la salida. Y is the output. Y el nombre de la función es f. Veamos un ejemplo. La función v de m representa el valor de una inversión en miles de dólares después de m meses. Explicar el significado de v de 36 es igual a 17.4. Entonces, mirando nuestra notación de función aquí, observe que la entrada es 36, donde la entrada es m, que representa la cantidad de meses. La salida es 17.4. La salida es v de m, que representa el valor de una inversión en miles de dólares. Entonces, si v de 36 es igual a 17.4, esto nos dice que después de 36 meses, una inversión vale la pena. Hay que tener cuidado aquí, 17.4 está en miles de dólares, por lo que para convertir a dólares, tenemos que multiplicar por 1000, lo que nos daría 17.400. Entonces esta notación de función nos dice que después de 36 meses, una inversión vale 17.400 dólares. En el ejemplo 2, se nos pide convertir de ida y vuelta entre pares ordenados y notación de funciones. Sabemos que para un par ordenado, el primer valor es la entrada, y el segundo valor es la salida. Y ahora sabemos que la notación de función f de la entrada es igual a la salida. Así que observe cómo el primer valor aquí en el par ordenado sería el mismo que este valor aquí en notación de función. Y este valor aquí de la salida sería el mismo valor aquí en notación de función. Entonces, si el par ordenado era 2,3, en notación de función, sería f de 2 igual a 3. Nuevamente, tenemos la entrada aquí y aquí. Tenemos la salida aquí y aquí. Entonces, aquí se nos da el par ordenado, y se nos pide que escribamos la notación de función, por lo que debido a que la entrada es negativa 4 y la salida es 6, en notación de función tendríamos f de 4 negativo igual a 6. Aquí tenemos la entrada, y aquí tenemos la salida. Y aquí, se nos da la notación de función f de 5 igual a 1 negativo, entonces la entrada es 5. ¿Cuál sería el primer valor en el par ordenado? Y la salida es negativa, que sería el segundo valor en el par ordenado. En el ejemplo 3, tenemos varios pares ordenados. Queremos completar la siguiente notación de función. Entonces, para f de 5, sabemos que la entrada es 5. Para los pares ordenados, 5 es el primer valor, así que observe como cuando tenemos una entrada de 5, la salida es 7 y, por lo tanto, f de 5 es igual a 7. Y, a continuación, tenemos f de alguna entrada igual a una salida de 0, así que aquí se nos da la salida de 0, por lo que al mirar los pares ordenados, ahora estamos buscando la segunda coordenada, o el segundo valor de 0. ¿Qué aviso ocurre aquí? Tenga en cuenta que cuando la salida es 0, la entrada debe ser 8, lo que significa que f de 8 es igual a 0. Ejemplo 4, la función b de t está definida por la tabla a continuación. Entonces, para b de t, observe que t sería la entrada, por lo que esta primera fila nos da las entradas. La segunda fila nos da las salidas o los valores de la función, entonces primero tenemos que encontrar b de 12, entonces 12 es la entrada, o el valor de t. Mirando nuestra tabla, aquí está el valor t de 12, o la entrada de 12. Observe como cuando la entrada es 12, la salida, o el valor de la función, sería 50, y por lo tanto, b de 12 es igual a 50. Luego, se nos da que b de t es igual a 18, y tenemos que encontrarte la entrada. Entonces, aquí se nos dice que la salida o el valor de la función es 18.
Observe cómo aquí hay un valor de la función de 18, donde b de t es igual a 18. Esto ocurre cuando la entrada, o t, es igual a 31. 31. Entonces, si b de t es igual a 18, t es igual a 31. Ahora, veamos un ejemplo gráficamente. Aquí, se nos da la gráfica de g de x, y vamos a completar lo siguiente. Primero tenemos g de 2 es igual a algún valor. Bueno, si nos dan g de 2, eso significa que tenemos la entrada de 2. Sabemos que encontramos las entradas a lo largo del eje horizontal, por lo que ubicaremos 2 en el eje horizontal, que estaría aquí, y notaremos cuando la entrada es 2, el punto correspondiente en la función sería este punto aquí. Observe cómo la salida sería este valor de 3 positivo, por lo que las coordenadas de este punto son 2,3, lo que significa que cuando la entrada es 2, la salida es 3 y, por lo tanto, g de 2 es igual a 3, y sabemos que el par ordenado es 2,3. Luego tenemos g de 0, entonces ahora ingresaron 0. Encontrará la salida cuando la entrada sea 0, por lo que ubicaremos 0 en el eje horizontal, que está aquí. El punto correspondiente en la función sería este punto aquí. This point here. Observe cómo las coordenadas de este punto son 0,4, de modo que cuando la entrada es 0, la salida es 4 y, por lo tanto, g de 0 es igual a 4, y el par ordenado es 0,4. Y ahora, para estos dos últimos, observe cómo se nos dan las salidas, y se nos pide que busquemos las entradas. Localizamos las salidas en el eje vertical. Así que si sabemos que el valor de la función es 2, ubicamos 2 en el eje vertical, que estaría aquí. El punto en nuestra función que tiene esta salida sería este punto, que, observe, tiene una entrada de 4 positivo. El par ordenado aquí sería 4,2, donde cuando la entrada es 4, la salida es 2 y, por lo tanto, g de 4 es igual a 2. Nuestro par ordenado es 4,2. Y para nuestro último ejemplo, se nos da el valor de la función en 1, y se nos pide que busquemos la entrada, por lo que primero ubicamos 1 en el eje vertical donde encontramos las salidas, que estaría aquí. El punto de la función con una salida de 1 está aquí. Y observe cómo la entrada es 6. Entonces el par ordenado es 6,1. Entonces sabemos que g de 6 es igual a 1. Y el par ordenado es 6,1. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil.